¿De dónde viene el salmón que está en la mesa? No, y recién nos escuchaba hablar de la política. Todo es político, ¿no? Dice un dicho. Y en el caso también del motivo por el cual nos trae, tiene que ver con un acuerdo que se hizo desde el gobierno, pero que fue un tema que vos sabés se popularizó, o hoy con las redes sociales también se viralizó, gracias a una campaña que fueron haciendo distintos chefs argentinos, informando esto que ellos decían de ojo con lo que pueda llegar a pasar en lo que es el sur del mar argentino. Y entonces todos ahí empezaron a mirar con más lupa, ok, ¿qué hay detrás de esto del salmón? Desde las organizaciones ambientalistas es un tema que ya se viene criticando desde hace años, ¿no? Justamente por la especialidad. Pero ¿por qué surge todo esto justamente? El año pasado se dio a conocer un acuerdo que hace el gobierno nacional argentino y el provincial de Tierra del Fuego con el gobierno de Noruega, que tanto Noruega como Chile son los dos países en el mundo que lideran lo que es la producción de salmón, y puntualmente la forma en la cual se hacen estos cultivos en piletones, que seguramente vamos a ver algunas imágenes de cómo es que estas grandes piletas se ponen sobre el agua justamente para lo que es el cultivo del salmón. Esto generó justamente controversia porque en Chile esta actividad se viene practicando hace varios años y ya se ha denunciado tanto por organizaciones chilenas como también de otros países de América Latina el impacto negativo que tiene sobre el ambiente, pero que también cómo incide negativamente en lo que son otras producciones locales de pesca. ¿Qué es la última novedad que hay respecto del proyecto que se quiere hacer acá antes de pasar a hablar bien en detalle cuál es el impacto negativo en el ambiente? Lo último que se dijo tras esta difusión que hubo sobre el tema desde los chefs argentinos en redes sociales, desde el gobierno de Tierra del Fuego dijeron que sacaron este tema de la agenda y que dejaba de ser prioridad para el gobierno de Tierra del Fuego. El proyecto lo que decía era que se iban a poner salmoneras, que son estas piletas para practicar justamente el cultivo de salmones sobre lo que era el canal de Beagle. La última novedad desde el gobierno de Tierra del Fuego es que este proyecto se saca de su agenda, pero ¿qué es lo que se dicen desde las organizaciones ambientalistas? Que no quieren solo que se saque de agenda, sino que directamente vaya algo más de prohibición. Es decir, que nunca se ponga en práctica esta actividad. Lo último que se está haciendo desde el gobierno es lo que se llama un estudio de factibilidad, pero ese estudio de factibilidad es solo para ver si funciona la actividad económicamente, no para evaluar cuál sería el impacto en el ambiente de la actividad. Los resultados todavía no se han dado a conocer y esto es algo que yo me puse en contacto con organizaciones y sobre todo con el Fondo para la Conservación del Mar Patagónico, y ellos me dijeron que nunca hubo mucha apertura, ¿no?, desde el gobierno para lo que era el acceso a la información y para debatir, ¿no? Sobre este tema. Es una industria millonaria, me imagino que no quieren dar demasiada información. ¿Y qué es lo que impacta en el medio ambiente? No sé si tenemos ahí una placa que con algunas de las cosas de justamente cuál es el impacto que tiene esta manera, que la actividad, la salmonicultura es una de las variantes de la acuicultura, que es esta actividad, como veíamos ahí, que se pone en una suerte de piletones con jaulas con el salmón. Esto tiene diferentes impactos. En primer lugar, porque es una especie exótica. ¿Qué significa eso? Que no pertenece naturalmente al lugar, sino que se la está introduciendo a esta especie. Y eso puede alterar completamente todo el ecosistema. Hubo en Chile, y ahí entra otra de las cuestiones, que a veces estas jaulas, por diferentes motivos y accidentes, se abren. Y el desastre que puede haber, porque el salmón es una especie muy predatoria, justamente eso lo que hace es que básicamente se come a otras especies, y en la naturaleza, viste, todo es equilibrio. Vos pones algo que genera un tipo de desequilibrio y eso tiene un impacto no solo en la especie siguiente, sino que puede desestabilizar todo el ecosistema. Es una actividad que deja muchos residuos, tanto por el residuo mismo de la actividad, desde las jaulas, plásticos, los residuos también alimenticios, que se necesita muchísima carga de alimento para alimentar justamente al salmón, y también por lo que es la propia materia fecal del salmón, que es un residuo que queda en lo que es el fondo del mar. Y por otra parte, tiene un impacto sobre los que son los productores locales y otro tipo de pesca, ¿no? Porque vos imaginate que si el salmón es una especie predatoria y puede afectar
afectar a otras especies, esto puede también tener consecuencias negativas para quienes se dedican a la pesca. De hecho, hay muchos restaurantes acá en Buenos Aires y sobre todo también ahora en el sur que están empezando a explicar por qué no van a ofrecer en su menú platos con salmón, porque es una forma también de rechazar, ¿no?, esta forma de producir el salmón y mostrar su postura al respecto. Lo cierto es que acá, vos te acordás que el sushi empezó siendo algo más de, no sé si elite, pero era algo como, bueno, un gusto, algo así gourmet, y de golpe se popularizó, y ahora el salmón se muestra en el menú con ensaladas en lo que son distintos restaurantes. Como en muchos restaurantes donde no sirven pescado, es como uno de los platos principales dentro de su carta. Ahí veíamos la placa justamente con lo que son estos distintos impactos, que son impactos que se han desarrollado en un informe que presentó el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, integrado por 23 organizaciones tanto de Argentina como de Chile, que hoy siguen trabajando y siguen difundiendo en redes sociales para lograr esto, para lograr que directamente haya una medida de que se prohíba este tipo de actividad a lo largo de lo que es el territorio y sobre todo del mar argentino. Vos me podés decir, bueno, ¿y qué hacemos? Y ahí lo mejor siempre es, en el caso de que se coma pescado, tratar de buscar lo que es la pesca propia, ¿no? De nuestro mar. Del lugar, claro. Exacto. Claro, sí. Sobre todo eso se nota si vas a Mar del Plata o a la costa, ¿no? Bonaerense, buscar pesca local, porque eso también no solo ayuda en lo que es el ambiente, sino que también ayuda económicamente a la producción propia del lugar. Lamentablemente el salmón que hoy se come acá en Argentina procede de Chile y de este tipo intensivo, ¿no?, de producción, con lo cual no se recomendaría en ese caso, porque además también uno de los elementos ahí en placa del impacto negativo es que tienen mucha cantidad de antibióticos. Sí, eso había escuchado yo. Y eso se traslada al plato. Bueno, hoy hablábamos de cómo el ser humano, ¿no?, fue como manipulando los alimentos, y lo que antes era saludable, un salmón criado en el lugar que corresponde, tiene determinado valor que un salmón con estas características. Sí. Pasa con casi todos los alimentos. Porque yo decía, ¿por qué ahora la harina es mala? ¿O por qué hoy el azúcar es mala? Si nuestros ancestros vivieron toda su vida con azúcar. Lo que pasa es que la manipulación del hombre hace que terminen siendo malos esos alimentos. La manipulación, el exceso y esto que se dice lo intensivo, ¿no? Cuando uno se hace todo intensivo y tan artificial y no respeta los procesos naturales, es que después tiene consecuencias. Tiene la producción, se le introducen muchos antibióticos, que eso obviamente lo termina consumiendo uno, y también hasta colorante para que tenga ese color rosado. Entonces es interesante esto, es un tema que va a haber que seguir porque todavía no está dicha la última palabra. El hecho de que el gobierno de Tierra del Fuego lo haya sacado de prioridad en su agenda no significa Lo que pasa es que para las economías regionales es importante, ahí está la contradicción, o sea, quizás para las economías regionales es importante el cultivo de este y habría que evaluar realmente de si en el caso del Tierra del Fuego le serviría económicamente, porque incluso dicen Tierra del Fuego vive sobre todo de lo que es la actividad turística. E incluso dicen que puede afectar negativamente eso, porque vos imagínate ver en el canal de Beagle y de golpe ves el mar y tenés estos grandes piletones, hasta visualmente, ¿no? Podría afectar la actividad turística. Hay que ver, teóricamente ahora en marzo se tendría que dar a conocer públicamente los resultados de este informe de factibilidad, que insisto, no es un informe que analice el impacto ambiental, sino que analice cuál puede ser el impacto económico que tenga esta actividad, y también en esto ver lo que está pasando en el mundo. En otros países se está prohibiendo este tipo de actividad. Entonces, ¿para qué vamos a permitir que se haga acá? Con esta información, fíjate lo que vas a comer.